les da la cordial bienvenida absolutamente a todos ustedes. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente aquí. Hoy vamos a tener con nosotros a Freddy Javier Guevara, que es médico cirujano, psiquiatra, analista junguiano de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos desde el 2009, SVAJ, formado en Caracas bajo la tutela directa del doctor Rafael López Pedraza. Adjunto docente del posgrado de psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas entre 1994 y el 2009, en el área de psiquiatría de enlace. Adjunto de psiquiatría en el servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario de Caracas entre el 1994 y el 2009. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología, fue miembro de la Junta Directiva entre el 2010 y el 2012. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos, SVAJ, de la IAP, International Association of Analytical Psychology. Ha trabajado como analista junguiano, ejerciendo como psicoterapeuta didacta de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos y actualmente impartiendo seminarios, supervisión y psicoterapia a analistas en formación. A su vez, se desempeñó como psiquiatra clínico independiente en Caracas, Venezuela, en el tratamiento del trastorno afectivo bipolar. Ha escrito en diferentes revistas, tanto en la revista venezolana de la psicología de los arquetipos, en el ProDaVinci, que es un portal online, y tiene ensayos tanto en inglés como en español. Y con nosotros va a estar Freddy Javier Guevara presentándonos el resentimiento y la individuación. Adelante, Javier. Freddy. Bueno, buenas tardes y buenas tardes aquí en España y buenos días allá en México y en las otras localidades donde se encuentren, ¿no? Lo primero que quiero decir es que la presentación la idea no es esbozar una teoría sobre el resentimiento, ni mucho menos, sino son unas reflexiones que me han venido producto de las vivencias que el mundo ha estado padeciendo y sufriendo y las circunstancias psíquicas por las cuales atravesamos. En una primera instancia, no sé si esto es una imaginación mía o es producto del sesgo en los estudios, cuando uno realiza los estudios junguianos, pero tengo a veces la impresión de que cuando hablamos del inconsciente colectivo, decimos que es inconsciente e inmediatamente, como es inconsciente y es colectivo y no permite la individuación, entonces lo desechamos. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy el inconsciente colectivo es el que dicta, y desde siempre, en cierta forma, ha dictado los caminos y las modificaciones estructurales de las sociedades de forma radical, y podría decir que hoy en día mucho más, pues porque con la invasión de las redes sociales y el incremento de la información, el inconsciente colectivo es y seguirá siendo por mucho tiempo el rector de los movimientos sociales que existen en el mundo. Basta pensar en lo que ha pasado ahorita con la pandemia, que es una de las expresiones más conspicuas de lo que es el inconsciente colectivo, cómo ella se ha expresado en nosotros y su posterior consecuencia en algunos países, como el Black Lives Matter, que no es otra cosa que una expresión de cosas muy reprimidas, de asuntos muy reprimidos, de heridas muy reprimidas en las historias de los países y en
y en el mundo sobre situaciones particulares que se expresan en ese movimiento. Por lo tanto, el inconsciente colectivo es y merece la profundización y el estudio en él, porque veremos muchas cosas en relación con él. Este escrito que yo les presento no es otra cosa que, como bien le dije al principio, no pretendo ninguna teoría con él, ni pretendo que eso sea la verdad de lo que estoy diciendo. Lo único que quiero es pasarles unas imágenes que permitan la reflexión en cada uno de ustedes y allanen el camino a cada uno de ustedes para que se conecten con esta emoción de tan difícil registro, porque nos atrapa y nos justifica, sobre todo nos justifica. Esto es un escrito que ha sido publicado ya. Yo lo que voy a hacer es hacer pequeños comentarios acerca de él. No voy a ahondar mucho, pero sin embargo yo creo que el propio escrito se explica y da suficiente material para que a partir de él se puedan discutir los aspectos del resentimiento con respecto a la individuación. Entonces comienzo diciendo lo siguiente. Por cierto, no tengo ningún material de apoyo ni diapositivas porque considero que de repente, en mi caso, a mí me distraen muchísimo y me hacen perder el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces, por eso nunca pongo diapositivas. ¿Qué relación guarda la violencia desatada en Latinoamérica, el mensaje de Trump en los Estados Unidos, los chalecos amarillos de Francia, el independentismo catalán y el Brexit? Esto es una pregunta. Todos estos fenómenos son productos de causas diferentes. Sin embargo, se nutren de una raíz común: indignación, rabia y sed de justicia. El alma humana es universal. Sus oscuras motivaciones también lo son. Lo que puede leerse en la primera página de Pedro Páramo, que no es, bueno, imagino que todos conocen Pedro Páramo, pues es una novela publicada por el escritor mexicano, ahorita me viene el nombre. Juan Rulfo. Juan Rulfo, pues, por Juan Rulfo, y que para mí desentraña de forma profunda lo que en parte es esta emoción. Y en sus primeras palabras, Juan Rulfo anota en Pedro Páramo, las primeras líneas son: lo que puede leerse en la primera página de Pedro Páramo podría ofrecer una pista a la intrincada capilaridad de estos movimientos. Ahí, una madre le dice a su hijo: no dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mijo, cóbraselo caro. Es una extraordinaria descripción de lo que el resentimiento representa en el fondo de la psique. Lo que le es dado a uno vivir, lo robó otro. El debate está en pedir o exigir. Y no se cuenta con el alivio del olvido. De lo contrario, el otro no lleva la carga en su memoria. Hay que cobrarle la vida robada a causa de su desprecio y hay que dejarle la carne viva en culpa.
Es decir, que de alguna forma el resentimiento es una emoción que aunque lo lleve uno adentro, siempre va compartida, porque el responsable del resentimiento siempre es otro. Y aquí comienza la primera noción de individuación, porque es que la individuación es la relación del hombre consigo mismo y de todas sus complejidades. Si como, si como aspecto de mi individuación yo tengo mi vida compartida con una emoción tan fuerte, con otra persona o con otras personas o con un mundo en particular que creo que me debe algo, entonces ya entramos en una situación donde existe un obstáculo para que surja o se dé los procesos de individuación. No quiero decir con esto que una persona que vaya a entrar en individuación no cuente con el inconsciente colectivo, ni cuente con las relaciones humanas que de él se emanan y con las relaciones con los otros. Simplemente a lo que quiero acotar es que esas relaciones se integran en la vida psíquica del sujeto para que el sujeto pueda asimilarla, metabolizarla y sacar un producto de ellas. Lo que se observa en la persona que lo sufre es que incluso después de haber sido resarcida y recompensada, en el caso de serlo, el hueco negro de la insatisfacción persiste. Y es que parece que se quisiera algo que en la dimensión del tiempo y el espacio dejó de existir o nunca existió, porque es una especie de ficción que se tiene sobre algo que creo que alguien me debe o que creo que alguien es responsable de mi condición emocional. No soy yo, propiamente dicho. La vida psíquica del sujeto queda consumido por la estrechez emocional del resentimiento, el tipo de pulsión que detiene la evolución de la psique y actúa como una rémora. Apegos feroces, esta es una segunda parte del escrito. El resentimiento remueve nexos de dependencia con conexiones emocionales profundas. Desacuerdos y diferencias son percibidos como desprecio si carecen de correspondencia emocional. Esto es un núcleo primordial de resentimiento. Cualquier cosa que uno pueda, de cierta manera, creer que el origen de eso está en otro, cualquier desacuerdo, cualquier diferencia, lo voy a percibir como algo que me hace que esa persona me está haciendo exprofeso a mí. Y de alguna manera lo voy a registrar como una ofensa. Reflexionando conmigo sobre el tema que le producía indignación y rabia, un paciente me expresó, abro comillas, para que exista resentimiento tiene que haber una relación afectiva. Si no, no es posible. Para él, el nexo del afecto transmite el sentimiento. Si la expresión individual del resentimiento es cáustica para la vida entre dos personas, para un individuo es letal. El sentir amargo, enconado en el cuerpo, con expresión latente, asumido en soledad, teniendo que aparentar sin el golpe de la venganza en el otro, se torna sobre el individuo. Aunque esto pudiese ser irreal, ¿no? Toda esta cosa que yo me asumo del otro.
Pero el hecho de que yo no tenga al otro donde descargar lo que siento y que solo esté dentro de mí, ya eso produce un movimiento de parálisis, paradójicamente, o un movimiento hacia la parálisis psíquica. Y sobran causas perdidas para resentir. Tarde o temprano, algún asunto tocará nuestra inferioridad, porque entre otras cosas, el resentimiento tiene que ver con aspectos de la inferioridad psíquica en el ser humano. Aquello donde carecemos de competencias cognitivas, emocionales, sociales, económicas. Algo que nos resta igualdad y justifica nuestra conducta reactiva. Un asunto donde la inconformidad o la insatisfacción hacen un hueco en el estómago. Y alguien nos lo hará sentir, obviamente, porque si eso es lo que me falta y hay una insatisfacción, alguien me lo va a hacer sentir. Alguien me va a hacer sentir que soy un incompetente en esta u otra materia, porque si eso es lo que te anido en mi inferioridad, pues bueno, eso está allí. Es urgente redimir las frustraciones. Y sucede que el rencor se lleva mejor en grupo. Hacer una proyección de nuestra complejidad inferior, cargada de envidia, ira u odio, en un asunto colectivo, resulta obviamente más cómodo. No es necesario manejar en el mundo interior aquel rencor que nos hace pasar trabajo y sufrir, por lo que el reto de la individuación se puede desechar. Además, sentirnos parte de una masa inconsciente que piensa del mismo modo nos excita, estimula nuestro sentido de pertenencia, nuestro instinto gregario, de alguna forma. Y como bien sabemos, Jung decía que una de las formas de la curación era el pertenecer a grupos que nos hacían sentir de alguna manera que éramos parte de ellos y se diluía nuestra posibilidad de reflexión sobre nuestra propia vida psíquica y nuestra propia emocionalidad. Entonces, de alguna manera, esto que les traigo, usted me disculpa porque me estaba sonando el móvil y lo tuve que apagar. Estimula nuestro sentido de pertenencia. ¿Qué mejor espejo para reflejar nuestras carencias que una causa social justa? De eso estamos llenos. Siempre hay una causa social justa para nosotros. El negro porque es negro. El feminista porque es feminista. El fulano porque es fulano. El que padeció la guerra civil porque padeció la guerra civil. El que pasó por calamidades porque pasó calamidades. O sea, siempre hay una causa social justa de cualquier índole que nos permita identificarnos, porque eso es lo importante, que yo agarre allí y que en esa causa social justa encuentre mi propia identificación. Lo que me hace sufrir está allí, ya está, ya lo resolví, está el problema resuelto. Aquí la psicopatía ha hallado un nicho. Los nexos emocionales se establecen con entes cercanos y conocidos. Sin embargo, puede haber lazos invisibles, afectos que cohabitan a la sombra de la conciencia y necesitan colgarse de algo o alguien. Un estímulo colectivo y se tornan visibles. Si se tiene suerte, esos vínculos
afectivos ocultos encuentran refracción. Un individuo puede personificarlos y contenerlos. La mecha, por lo general, es un personaje resentido y carismático, con contenido arquetípico. Un líder, un guía, una santa, un místico, un delincuente famoso, el presidente de una nación, etc. Hay muchísimos personajes que logran constelizar en su personalidad las carencias de una gran masa de personas. Hay gente que admira, por ejemplo, a Pablo Escobar Gaviria. Representa para ellos un héroe, o que admira a Trump, o que admira a Boris Johnson, o gente que tiene como ídolos a Le Pen, o infinidad de personas que van representando las carencias sociales de un grupo que de alguna forma ha quedado relegado y siente que está en falta. En fin, alguien ofendido que ejerce. Dichos personajes pueden establecer una conexión afectiva sobre aquellos a quienes tienen bajo su influencia y aplican la división de la secta. Los malos y los buenos, los oprimidos y los opresores, es decir, saben hacer florecer la pureza del oprobio. Y aquí entramos en el ámbito de lo virginal, porque el ofendido, entre otras cosas, habita el ámbito de lo correcto, de lo vertical, de lo inflexible y de lo que es donde el oprobio tiene su lugar. Cuando una causa colectiva surge, muchas veces no importa cuál, justifica el valor personal y se transforma en retribución individual. En su expresión colectiva, el resentimiento causa estragos. Es como un germen de cambios sociales que en su mayoría degeneran. Con el resentimiento, lo afectivo queda relegado. Sin embargo, se resiente de aquel con quien hubo un nexo alguna vez y aún se tiene. El resentimiento se vuelve infinito, no por el odio, sino por el vínculo de afecto dependiente que alguna vez existió. Tercera parte. Bueno, lo que quiero decir con esto del afecto es que es necesario el afecto para sentir resentimiento, si no, no se siente. El afecto yo lo puedo tener por un personaje indeterminado, puede ser que sea un individuo X, pero que en mí constelice el aprecio porque tocó inconscientemente los niveles psíquicos dentro de los cuales mi inferioridad logra reflejarse allí. Porque uno se pregunta cómo tantas personas se identificaron con Hitler o cómo tantas personas se identificaron con Mussolini. Es algo que ha puesto de cabeza al mundo muchas veces y que de alguna forma
necesita nuestras reflexiones. Tercera parte, la lista de emociones de Aristóteles. En la lista de emociones propuesta por Aristóteles no se encuentra el resentimiento. Pudiera ser que para el griego antiguo no fuese considerado una emoción. En el Ayas de Sófocles, no obstante, la disputa por las armas de Aquiles es entre iguales. Nadie es inferior, nadie es superior, simplemente ambos son héroes. Odiseo y Áyax son héroes, y la cólera de Áyax, porque le hubiesen arrebatado lo que consideraba suyo, es el origen de la tragedia. En la antigüedad, el resentimiento no se reconoce como se identifica hoy día. Lo que no se descarta o lo que no descarta que se haya experimentado. Su manifestación ha sido considerada como algo que surge al reprimir sistemáticamente la descarga de ciertas emociones y afectos. El sentimiento y el impulso de venganza, el odio, la maldad, la envidia, la ojeriza, la perfidia. Es posible inferir de manera hipotética que el hombre griego no reprimía sus manifestaciones emocionales y que ese sentimiento opresivo correspondiera exclusivamente a la psique del esclavo. Me detengo aquí porque esta inferencia es hipotética totalmente. Nadie puede saber qué pensaba el hombre griego. Simplemente son aproximaciones acerca de lecturas de los escolares sobre el pensamiento griego, de cómo ellos sentían, cuáles eran las emociones que abrigaban. Y todos son producto del trabajo con las tragedias, las comedias, en fin, todo ese gran legado que nos dejaron y que de alguna manera hoy por hoy determinan la psique del hombre occidental. Y hago la observación del esclavo porque como creo que de alguna manera quizás entendemos en estos tiempos es que el esclavo y el hombre libre ambos habitan en nosotros y de cierta manera tenemos que lidiar con ellos constantemente. De ahí el escrutinio de ser un sentimiento que implique una desventaja. Alguien con poder se impone con desprecio y el otro obedece enconando el malestar. Nietzsche hace una observación. La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores. De eso tenemos infinidad de ejemplos. Porque a mí me hicieron esto, entonces yo destruyo el Capitolio. Porque a mí me hicieron esto, entonces yo me creo con derecho a robar. Porque a mí me hicieron esto, me creo con derecho a apropiarme de lo que alguien me quitó. Y ahí se van creando unas especies, se van creando una suerte de valores que se asocian en el origen al propio resentimiento como tal. Aquel que se siente oprimido, despreciado y hace causa común con otros, tiene necesidad de crear un mundo nuevo
Claro, hay que barrer con lo que hay atrás. No sirve. Tradiciones, memoria, cultura, todo. Eso no sirve. Necesitamos un hombre nuevo, alguien diferente, que pueda actuar y ser rápido para cambiar lo que necesitamos que cambie. Por lo general, al revés de cómo se está, pues nada de lo que existe tiene valor. Ha sido desacreditado por el desprecio de los de arriba a los de abajo. Entre comillas. El amo, esto es una cita de un libro de Arturo Uslar Priete que se llama Las Lanzas Coloradas. El amo se creía fuerte y no lo era. Se creía revolucionario y no lo era. Se creía amo y no lo era. Presentación Campos, que es un campesino, lo despreciaba. Creer que el hombre contemporáneo experimenta las mismas emociones de la misma manera o las emociones de la misma manera que el griego antiguo podría ser un atrevimiento. Antes, la esclavitud era legítima. Hoy día, solo focos clandestinos persisten. Quizás el griego antiguo concebía el destino como un tipo de conciencia superior, entre comillas, atada a la forma de, vale decir, poner con la voluntad y la acción que decía que carácter era destino. Y carácter es biología, en cierta forma. Entonces, el estudioso irlandés en asuntos clásicos, E.R. Dodds, se expresa sobre los elementos irracionales de la conducta en el griego como una injerencia en la vida humana por parte de agentes no humanos. Cierro comillas. Es decir, dioses o demonios que de forma arbitraria modificaban las circunstancias del sujeto. La responsabilidad individual no había aparecido y la idea de justicia cósmica y sus sanciones estaba asociada a una concepción primitiva de la familia como una unidad moral. Con esto lo que quiero decir es que todo lo que tenía que ver con muertes de hijos de padres por los hijos, de los hijos por los padres, de incestos, de asesinatos, traiciones, todo eso traía un miasma y todo eso era, entonces eso se heredaba y de alguna manera todo venía a través de una justicia cósmica para el individuo. La responsabilidad del individuo como tal, como la sentimos hoy en día, eso estaba en otro, o por lo menos evolutivamente no se había llegado a eso. En los personajes del teatro griego, el destino sucede al misterio de su existencia. Era inevitable, delimitaba su realidad. La conciencia trágica era inherente a su proceder. Un cambio notable sucedió con el advenimiento del cristianismo. La herencia judeocristiana transformó la forma de percibir la realidad del hombre occidental. Cito alguna cita, entre comillas, la tragedia es ajena al sentido judaico del mundo. Donde hay compensación, hay justicia y no tragedia. La concepción judaica ve en el desastre una falta de moral o una falla intelectiva específica. Los poetas trágicos griegos aseveran que las fuerzas que moldean o destruyen nuestras vidas se encuentran fuera del alcance de la razón o la justicia. En la cita de George Steiner se puede percibir la forma como la herencia judeocristiana modeló la psique del hombre occidental actual.
Cuando hay compensación, la posibilidad de que la psique del ser humano aprenda algo más allá se limita a la recompensa. Si no tengo recompensa, no aprendo, ni me interesa. Se aprende de aquello que se asimila sin explicación ni indemnización. El resentimiento se mueve en aguas turbias. Es un sentimiento producto de la represión de las emociones. La atmósfera creada por la herencia judeocristiana parece haber introducido una modificación psíquica importante. El resentido tiene sed de justicia, aunque el premio que reciba por su sufrimiento lo deje vacío, pues nada puede llenar una cosa que no existe, ¿no? O que solo creo que en mi ficción que existe. Nada le devuelve lo que cree que merece. Si es una emoción o no, lo dejamos a la libre decisión de cada quien. Aunque a lo que más se asemeja es a un padecimiento. Si una emoción no se convierte en el reflejo que le representa, no se puede tener conciencia de ella. Su función es su expresión en la actitud, la conducta y el padecer humano. Si eso no es posible, la emoción se encona. No se puede traducir su lenguaje ni aprender de ella, y puede que luego tenga un efecto devastador para quien no ha podido manifestarla y para el entorno que le rodea. Este inciso lo hago en relación con la emoción, pues las emociones son para eso, para que uno las padezca, las sufra, las trabaje, las tenga 24 horas con uno y las reflexione y ellas dejan una huella en uno, ¿no? Y uno tiene que estar todos los días viendo por dónde se meten y por dónde salen y qué es lo que a uno le quieren decir esas emociones, ¿no? Y es lo que es fundamental para el hombre o para el ser humano. En cambio, un padecimiento es algo que está allí, larvado, latente, crónico, sin ningún tipo de escape. La educación sentimental, cuarta parte. La educación apoyada en la domesticación de los instintos, el apego a las tradiciones, la cultura, al reconocimiento de los estados emocionales, no es la que hoy se privilegia. Lo racional y lo material están sobrevalorados en detrimento de lo emocional. Así que el trabajo de educarse se vuelve un asunto individual, sostenido por la cultura. Rousseau acota que, abro comillas, aquel entre nosotros que puede tolerar mejor las alegrías y las penas de la vida, en mi opinión, es el mejor educado. Cierro comillas. En todo caso, según una interpretación libre a la cita de Rousseau, aquel que sabe tamizar las dificultades y extraer las experiencias vitales para la existencia, sin que aquello caiga en un saco de rencores y pensamientos oscuros, y además le sirva para evolucionar desde la psique, es el más educado. Se dice fácil, pero el asunto requiere una buena dosis de aceptación de las circunstancias personales, de distinguir las diferencias, de valorarlas, es decir, requiere de individuación. Desde que apareció la recompensa y la justicia, no hay necesidad de hacerlo.
ha perdido sentido. Lo justo es más importante y nos compete a todos. Con esto no quiero hacer un ataque ni una crítica a la justicia, ni mucho menos. Es súper necesaria, es un bien social. Sin ella sería imposible poder convivir. Sin embargo, también estos aspectos que nos trae la reflexión sobre ella nos permiten adentrarnos más profundamente en en algunos asuntos que se dejan de lado cuando la justicia está presente. La persona resentida, antes de valorar, juzga las experiencias de vida con un toque paranoide. Su aparato emocional tuerce la evaluación de las circunstancias, emociones y estímulos que recibe de lo que le rodea. La carga con ira, culpa, rabia, ambición, agresión, deseo, codicia, reclamo de amor, necesidad exagerada de reconocimiento. Es decir, vive una fantasía sobrevalorada no cumplida. Padece para obtener rédito, una compensación moral o monetaria. Por lo tanto, el responsable de su padecimiento siempre va a ser el otro. La fuerza destructiva del resentimiento parte de una raíz: la incapacidad de separarse del otro, y une por causa común. La indignación y la ira son la gasolina. Los agitadores sociales saben que el odio y el miedo son instrumentos de separación entre los hombres y, paradójicamente, son la argamasa de grupos sociales donde el individuo es un número. Puede que una sociedad donde escasee la valoración adecuada en torno a su realidad se transforme en una cárcel. La justicia y la ley imperan por encima de la condición humana y debe estar preparada para constantes motines, revoluciones y delincuencia. Si hay justicia y si la justicia está por encima de los valores humanos, la eficacia de esta misma, antes que la propia reflexión del individuo sobre las consecuencias de sus propios actos. Como lo concebía el griego antiguo, desapareció de la psique del hombre, llevándose la conciencia trágica. Igualmente, la superpoblación comenzó a ser un problema y la equidad social se tornó en valor de justicia social a tener en cuenta, ya que el resentimiento y su destructividad habita en todos nosotros. Lo importante, al final de cuentas, es estar alerta. Bueno, eso era todo lo que les quería decir, ¿no?, sobre el resentimiento.